El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Estimado y amadísimo Padre Párroco Álvaro Toledo, doy gracias a Dios y te agradezco por permitirme presidir esta Eucaristía en las vísperas de la solemnidad y de la fiesta patronal de esta ilustre parroquia, Nuestra Señora de la Asunción. Reverendo Padre, Señor Decano, Padre Amílcar Lazo y hermanos sacerdotes que concelebran en la Eucaristía, hermanos todos. ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta emoción? ¿Y cómo esta señora no va a causar tanta alegría en la humanidad? Si ella nos ha dado al Señor, al Salvador, al Redentor, a ella toda gloria, todo amor, toda devoción a la Señora del Cielo. Pero una devoción que tiene que ser encarnada, no basta con una flor, con un cumplimiento. La devoción a la Santísima Virgen María debe demostrarse a la luz de la palabra que hemos escuchado en esta tarde. Recordemos que la Sagrada Escritura tiene dos enormes y grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también conocido como la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Y en estos dos grandes textos encontramos dos palabras: continuidad y discontinuidad. Continuidad porque es la misma historia de salvación, de cómo Dios poco a poco se va revelando a ese pueblo, a la humanidad entera, que tiene su culmen en la encarnación de nuestro Señor Jesús. En la primera lectura vemos cómo el pueblo de Dios, en torno al arca, que era como un cofre con unos querubines, con unos ángeles en cada extremo, donde sus alas tocaban sus extremos y hacían una silla del trono. Y en esa arca se guardaba la ley, la Torá.
dada por Dios a aquel pueblo. Esa era el arca de la antigua alianza. Ahora el arca de la nueva alianza es Nuestra Señora. Ella es el arca de la nueva alianza y en ella se prefigura también nuestra amada iglesia que guarda los sacramentos y que guarda precisamente la gran noticia del Evangelio que es Cristo el Señor. Y todos nosotros también somos esa pequeña arca en la medida que guardemos y cumplamos la palabra de Dios, como esa mujer que exaltando a la Santísima Virgen María, dichosa la mujer que te llevó en el vientre, la mujer que te amamantó, pero más dichosa aquel que cumple la voluntad de Dios, dice Jesús. Ustedes y yo estamos participando o podemos participar de esa alabanza del Señor Jesús si cumplimos la voluntad de Dios en nuestra vida, a ejemplo de la Virgen María. Podemos también nosotros dar a luz con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras, imitando a María. Toda persona que dice que ama a la Virgen María, que es devota a la Santísima Virgen María, en cualquier advocación, tiene que reflejarse en su imitación a ella, humilde, pronta al servicio, generosa, atenta a la escucha de la palabra. Podemos entonces preguntarnos, ¿en qué medida voy escuchando esa palabra? ¿Soy yo arca de la alianza del Señor? ¿Guardo en mi corazón los mandamientos de Dios? La ley que fue escrita en tabla ya en el Antiguo Testamento no es ya funcional en el Nuevo Testamento. La ley ha sido escrita en nuestros corazones, la ley del amor, la ley de la fraternidad, de la unidad, de la comunión, de la sinodalidad. Toda nuestra religiosidad, amadísimos hermanos, tiene que ser una religiosidad encarnada, a semejanza del Verbo encarnado, así como Dios se despoja de su rango y toma la condición de ser humano, asume nuestra condición humana menos en el pecado y se encarna en el vientre de la Virgen María, así también nosotros tenemos que encarnar nuestra fe. La fe cristiana no es una fe etérea, utópica, no. Al contrario, es una fe que nos invita a vivirla, a poder manifestar a nuestro prójimo, a nuestra familia, ese amor que le tenemos a Dios nuestro Padre. De esa manera podemos nosotros ser verdaderos y auténticos discípulos del Señor Jesús. Amar a María, como bien lo gritamos, no es idolatría. Amar a María es amar plena y perfectamente al Señor Jesús. Y no tengan miedo, amadísimos hermanos, en amar a la Virgen María, puesto que nunca la amarán más que al Señor Jesús. Ella siempre nos muestra el camino hacia Jesús. Hagan lo que Él les diga. Ella siempre hace referencia al Señor Jesús. María es el camino más corto para llegar a Jesús. María no es el fin del camino, pero muchos de nosotros los cristianos nos gusta seguir a Cristo, imitar los pasos de Cristo, agarrados, sostenidos de las manos de nuestra Madre la Virgen María. A quien Dios quiere hacer santo, lo hace devoto de la Santísima Virgen María. Imitémosla. Imitémosla fielmente en su fiel cumplimiento en la voluntad del Padre, en la humildad, en la sencillez. Y tantos hermanos nuestros que nos dan testimonio de esa fidelidad, de esa fe y de ese cumplimiento de la voluntad. Hoy toda la mañana he estado recordando mucho. Hace un año
que Monseñor Rolando fue secuestrado. Un hombre que es amante a la Virgen María, pero fiel a la palabra. ¿Recuerdan ustedes que hace un año él dijo en las vísperas, voy a venir antes para que hagamos el rosario de Aurora? Quien ama a la Virgen María también lo hace humilde, lo hace esclavo y abraza la cruz de Cristo. Por eso, al iniciar esta Eucaristía, lo ofrecíamos por él y por muchos hermanos que están siendo pasados por el crisol de las pruebas, pero que el Señor siempre sigue victorioso. A como ella fue llevada a la presencia del Señor, también con ella participaremos de esa gloriosa victoria. Amadísima Madre, hace 9 años que fui ordenado sacerdote. Hoy quiero pedirte ese regalo, que de aquí a un año podamos compartir la fe con nuestro Padre, con nuestro pastor, con Monseñor Rolando, para que podamos nosotros ver tu poderosa mano, tu poderosa intercesión, y todos como hermanos seamos testigos del amor de Dios, de las maravillas que Dios hace en nosotros, y podamos ser verdaderas arcas de la alianza, siendo verdaderos puentes entre los hermanos. A veces pienso que hemos escuchado mal el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo que el Señor nos dejó, sigue siendo nuevo porque no lo hemos estrenado. Parece que hemos escuchado de manera errónea. Hemos escuchado, mátense los unos a los otros, critíquense los unos a los otros, secuéstrense los unos a los otros. Eso no es el mandamiento, es amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros. Por eso, a la par de la petición, Santísima Madre, tú que viste cómo crucificaban, flagelaban, ultrajaban a tu Hijo, enséñanos también a perdonar, enséñanos también a sanar tantas heridas con tu amor maternal, para que amando podamos ser signos visibles y que nuestra iglesia sea verdaderamente esa arca de la nueva alianza que da a luz a Cristo glorificado, a Cristo resucitado, con su perseverancia, fidelidad, amor y comunión. Y por eso te gritamos con gran alegría: ¿quién causa tanta emoción?